¿Qué define a una sociedad civilizada? ¿La libertad de sus ciudadanos, la empatía hacia los demás o su capacidad para tomar decisiones morales complejas? Este año estudiamos el fracaso de la democracia, cómo toman el control e imponen la estabilidad que ha prevalecido por generaciones. Pero cuando uno vota, ejerce la autoridad política, se usa la fuerza. Y la fuerza es la violencia. En el universo de Starship Troopers, estas preguntas parecen tener respuestas inquietantemente claras. Una civilización es tan fuerte como su ejército, tan organizada como su propaganda y tan obediente como sus soldados. Estrenada en 1997, Starship Troopers fue inicialmente malinterpretada como una película de acción superficial, una explosión de ciencia ficción sobre humanos combatiendo insectos alienígenas. Pero bajo esa fachada de adrenalina y disparos se esconde una obra que opera como un espejo incómodo de nuestras propias sociedades, cuestionando hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra humanidad por seguridad, poder o gloria. Desde los noticieros diseñados como propaganda hasta el frío sistema que otorga derechos solo a los que sirven al Estado. La película nos conduce por un viaje donde cada elección, cada relación y cada acto de violencia está interpretado de un subtexto escalofriante. Nos obliga a preguntarnos qué significa realmente ser un ciudadano, quién decide quién merece derechos, y qué pasa cuando la guerra ya no se trata de defender ideales, sino de deshumanizar al otro para justificar la violencia. Estaremos explorando las capas más profundas de Starship Troopers, desde su sátira mordaz del militarismo hasta su retrato inquietante de una sociedad completamente condicionada por la guerra. En este mundo la guerra no es solo un conflicto, es un espectáculo. Desde el momento en que se enciende la pantalla, somos bombardeados por una serie de anuncios propagandísticos que no solo parecen diseñados para reclutar soldados, sino para eliminar cualquier sombra de duda sobre la justicia del conflicto. ¿Quién podría cuestionar una guerra cuando se presenta como un comercial brillante, lleno de heroísmo, valentía y un enemigo tan repulsivo que su destrucción parece un acto de virtud? Paul Verhoeven, con su agudo sentido de la ironía, no busca glorificar el sistema militarizado, busca que lo observemos con una sonrisa bastante incómoda, consciente de que hemos visto algo similar antes. Los discursos son ecos de las justificaciones que tantas veces se han usado para la movilización de naciones hacia la guerra. Lo más escalofriante no es la estética, sino cómo los ciudadanos la aceptan con un entusiasmo ciego. Los noticieros dentro de la película son un ejemplo magistral de la manipulación mediática. Muestran solo lo que refuerza la narrativa del sistema, eliminando cualquier rastro de ambigüedad. Los bichos no son criaturas con una posible cultura o motivos, sino monstruos cuya única razón de existir es ser exterminados. El mensaje es claro, no necesitas pensar, solo necesitas obedecer, porque en esta sociedad cuestionar es el verdadero pecado. Lo brillante de esta sátira es cómo nos involucra como espectadores en este juego. No sentimos una extraña satisfacción al ver a los soldados humanos triunfar. No nos resulta casi natural asumir que los bichos son los villanos. Y ahí es donde la película nos atrapa, nos convierte en cómplices, en consumidores de la misma propaganda que critica. Un ejemplo contemporáneo que resuena con la sátira del militarismo y la propaganda de Starship Troopers es el uso de campañas mediáticas para justificar conflictos bélicos. Pero ese tema no nos compete, sigamos con la película. Starship Troopers no es solo una historia sobre un ejército en guerra, es una radiografía de cómo los sistemas pueden usar la propaganda para moldear nuestra percepción, convertir el miedo en odio y el odio en acción. En un mundo donde las fronteras entre la información y la manipulación son cada vez más difusas, la sátira de esta película se siente menos como una advertencia del futuro y más como una descripción del presente. En la película, la guerra no es solo una herramienta, es una fábrica de deshumanización. Desde el primer disparo queda claro que este conflicto no trata de proteger ideales, sino de eliminar al otro, al enemigo, al bicho. Los soldados no son retratados como individuos con sueños o miedos, sino como armas vivientes, piezas prescindibles en una maquinaria que funciona solo si nadie cuestiona su propósito. Este fenómeno no es exclusivo de la ficción. La filósofa Hannah Arendt, en su obra La banalidad del mal,
Argumentaba que la deshumanización no es un acto consciente de odio, sino una consecuencia de sistemas que convierten a las personas en meros engranajes. En Starship Troopers los soldados no odian a los bichos de manera personal, simplemente los matan porque es su deber. No necesitan una razón más allá de la propaganda que les ha enseñado que estas criaturas son menos que ellos, una plaga que debe ser exterminada. Irónicamente, la deshumanización también ocurre del otro lado. Los bichos, que al principio parecen ser simples monstruos, revelan una jerarquía y una inteligencia colectiva. Sin embargo, la película no permite que los humanos vean esto. Para ellos, los bichos son solo objetivos, nunca seres con un propósito. Esta simplificación es un reflejo de cómo en la guerra real las naciones deshumanizan a sus enemigos para justificar atrocidades. Cuando el otro no es más que una etiqueta, malo, invasor, bárbaro, las acciones más brutales se vuelven justificables. La psicología de la guerra respalda esta idea. Estudios han demostrado que los soldados son más propensos a cometer actos violentos si sus enemigos son descritos en términos deshumanizantes. Alguien no dispara a un padre o a un hermano, dispara a un bicho, un infiel o un traidor. Así el acto de matar se convierte en algo casi mecánico, desprovisto de culpa. El gran truco de Starship Troopers es hacernos partícipes de esta deshumanización. Como espectadores celebramos las victorias de los humanos sin cuestionar qué significa ganar en este contexto. ¿Es victoria cuando todo se reduce en quién destruye más o simplemente es un ciclo interminable de violencia? Y haciendo introspección hasta el día de hoy en que estoy escribiendo esto, jamás me había puesto a pensar en cómo funciona la mente colmena de estos bichos, ni tampoco cómo funciona su sistema de jerarquía, por la misma razón de que la película jamás lo permitió, y si no me lo permitió a mí, tampoco a muchas personas que están allá afuera. En Starship Troopers los soldados recurren a la violencia como herramienta de supervivencia. En los medios de comunicación la violencia es un espectáculo cuidadosamente empaquetado y transmitido como entretenimiento y propaganda. Desde los noticieros que muestran niños pisoteando insectos hasta las imágenes glorificadas de soldados luchando contra hordas de bichos. La película retrata un mundo donde la violencia no solo es aceptada, sino celebrada. El público no se estremece ante las escenas de sangre y destrucción, sino que aplauden y piden más. Esta representación no está tan lejos de nuestra realidad. Un estudio de Pew Research Center, la cobertura de actos violentos y conflictos en los medios ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas, con imágenes gráficas y narrativas sensacionalistas, diseñadas para captar la atención del público. El efecto es simplemente alarmante. Cuando más vemos violencia en pantalla, más insensible nos volvemos a ella. La película capta esta dinámica a la perfección. Los espectadores dentro de este universo no se cuestionan la moralidad de las batallas, ni la humanidad de los bichos. Simplemente aceptan que la violencia es necesaria y justa, porque así se les presenta. De manera similar, en nuestra sociedad los medios a menudo enmarcan los conflictos en términos de héroes y villanos, simplificando narrativas complejas en blanco y negro. Este enfoque no solo deshumaniza a las partes involucradas, sino que también normaliza la idea de que la violencia es una solución inevitable. Pero cuando uno vota, ejerce la autoridad política, se usa la fuerza. Y la fuerza es la violencia. La crítica de esta película se siente más relevante que nunca. Nos obliga a preguntarnos cuántas veces hemos mirado una pantalla y hemos aceptado la violencia como parte inevitable de la narrativa. Cuántas veces hemos aplaudido al héroe sin cuestionar lo que su victoria significa realmente. La película no condena la violencia de manera explícita, pero nos enfrenta al espejo de una sociedad que ha olvidado cómo cuestionarla. ¿Por qué solo votan los ciudadanos? Es la recompensa que da la Federación por el servicio militar. No. Algo que se regala no tiene valor. En un mundo donde la guerra y la violencia son el pan de cada día en los medios, Starship Troopers nos lanza una advertencia inquietante. Cuando el dolor ajeno se convierte en espectáculo, dejamos de ser espectadores y nos convertimos en cómplices. Como ya se ha mencionado, el conflicto central no es solo entre humanos y bichos, es una lucha ideológica entre individualidad y colectivismo. Los bichos, con su mente colmena, representan un sistema completamente integrado, donde cada miembro tiene su propósito específico y no existe el concepto de identidad individual.
Los humanos, por otro lado, proclaman ser defensores de la libertad y la autonomía, aunque su sociedad militarizada pone en entredicho cuánto de esa libertad realmente poseen. Lo más irónico de esta confrontación es que la humanidad, para vencer a los bichos, adopta las mismas características que critica. El ejército de la Federación funciona casi como una colmena. Cada soldado tiene su rol definido y está entrenado para obedecer órdenes sin cuestionarlas. La prioridad de la especie, muchachos, son solo números, ellos son más. Y cada día tengo que tomar decisiones de enviar a cientos de ustedes a la muerte. ¿No le dijeron, coronel? Para eso es la infantería móvil. La propaganda refuerza la idea de que el sacrificio individual por el bien colectivo no es solo deseable sino necesario. La película en su sátira sugiere que la línea entre humanidad e insectos se vuelve peligrosamente fina. Esta paradoja tiene profundas implicaciones filosóficas. Friedrich Nietzsche nos advertía en Más allá del bien y el mal: quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. En Starship Troopers, los humanos no solo luchan contra los bichos, se transforman en una versión más avanzada de su enemigo, adoptando la eficiencia sin alma de la colmena para garantizar su supervivencia. ¿Hasta qué punto se está dispuesto a sacrificar nuestra individualidad por la seguridad colectiva? En la vida real, esta tensión se manifiesta en debates sobre privacidad, vigilancia y libertad personal. Por ejemplo, en tiempos de crisis, ya sea de guerra o pandemia, las sociedades suelen aceptar restricciones a sus derechos individuales en nombre del bien común. Pero, ¿dónde trazamos la línea? La película se enfoca en esta ambigüedad al mostrar cómo el colectivo aplasta cualquier forma de disidencia. Los personajes no son individuos con matices complejos, son arquetipos, engranajes de una máquina diseñada para ganar la guerra. Rico, Carmen e incluso Dizzy no toman decisiones verdaderamente autónomas. Sus vidas están moldeadas por un sistema que define su valor únicamente en términos de utilidad para la Federación. Y mientras los bichos nos horrorizan por su aparente falta de autonomía, la película nos obliga a cuestionar si los humanos realmente son diferentes. La mente colmena no es un privilegio exclusivo de los insectos, es una sombra que se cierne sobre cualquier sociedad que prioriza el colectivismo a expensas de la libertad individual. Al final, la película no nos da respuestas. ¿Es la individualidad un lujo que podemos permitirnos en tiempos de crisis? ¿O es la esencia misma de lo que nos hace humanos? Paul parece sugerir que en nuestra búsqueda de victoria y supervivencia corremos el riesgo de perder aquello que realmente vale la pena proteger: nuestra humanidad. A primera vista, Starship Troopers parece ser solo una explosión de acción y efectos visuales, pero debajo de esa superficie brillante y entretenida se oculta una sátira fuerte que ha resistido la prueba del tiempo. Quizás estamos más cerca de lo que quisiéramos admitir, pero mientras no nos alistemos para la infantería móvil, al menos podemos disfrutar de una película que nos recuerda con su cinismo y su humor que la línea entre la ficción y nuestra realidad nunca ha sido tan delgada. Antes de que te vayas, suscríbete, dale un like y comenta qué te ha parecido este video, y por qué no, también puedes sugerir alguna película, serie o incluso videojuego que quieras que le haga un ensayo. También en esta pantalla YouTube estará mostrando un video que te va a gustar. Yo no sé tú, pero no me quedaría con la curiosidad.